Hola, buenas tardes, profesor. Antes de iniciar a dar respuesta o sobre todo a describir parte por parte el cortometraje con la ayuda del documento, es relevante saber cuál fue la motivación que tuvo el autor de la obra. Principalmente recalcó un personaje apasionado por lo que hacía, que a pesar de que de pronto su circo estaba en declive, pero aún así salía a su escenario súper alegre a pesar de las crisis depresivas por las que pasaba después de la muerte de su padre. Y es importante reflejar cuando a él le arrebatan esa pasión y ese deseo de querer seguir haciendo lo que le gusta, toma el camino fácil, que es suicidarse, y eso se ve también reflejado al final del cortometraje. Sigamos con la siguiente alusión. También conduce a que los espectadores reflexionen cómo esa pasión puede llevar a la obsesión y que tenga un desenlace terrible pues en la vida de los seres humanos, o en su efecto el desenlace que tuvo Roque el payaso al optar por suicidarse al ver que le arrebataban algo suyo, algo que también lo familiarizaba mucho con su padre, y que al ya él no tener eso pues se deprimió tanto que optó por eso. Me llamó también mucho la atención, o nos llamó mucho la atención al final de la obra, donde pues a eso lo abordaremos un poco acerca de las críticas del personaje. Su hermano pues era muy frío pues con él, y miren su actitud al final, como que solamente lo llevaba era a pensar en la plata, y tampoco no tenía los sesos suficientes para decir que a su hermano le podría estar pasando o le podría estar afectando que le arrebataran esa pasión. Entonces es muy importante recalcar eso. Entonces pasemos al siguiente punto. Pasemos al personaje principal, Jorge. De Jorge podemos destacar que esa pasión o esa sinergia por esa pasión fue dada por su padre. Es algo que influyó en él desde niño, que fue lo que desarrolló su pasión. Algo que de pronto no fue tan positivo, porque de pronto él ese hobby pues de pronto se lo metió tanto en la cabeza que de pronto dijo como que yo no sirvo para más nada sino esto. Entonces es muy importante recalcar la palabra pasión, porque era lo que él sentía en el circo. También debido ya a la poca actualización que él tenía ya de todas las rutinas que se utilizaban en el circo durante el show, perdió como el hilo, porque además de eso era una persona que sufría cuadros depresivos y se refugiaba en el alcohol. Y es muy importante recalcar antes saber cómo lo ven los demás. Los demás lo ven como ya un payaso que ya no genera risa, debido a la poca actualización que tiene su show, como había hablado anteriormente, que además de eso, dentro de su parte psicológica podemos ver que es una persona muy cerrada en su mundo, que no habla con casi nadie, que solamente pues habla con las personas que están en el entorno de él, que es lo del circo. Y además de eso, es muy importante destacar de este personaje que lleva consigo una esencia que es solitaria, también que pues a pesar de que ríe, puede ser una risa fingida. Y bueno, destacar esa parte importante del personaje. También dentro de su apariencia física también se nota que es muy descuidado. Se le puede ver en el vestuario que utiliza. Entonces eso como parte importante. Pasemos al siguiente personaje. Marcelo se puede definir como un personaje frío, indiferente, envidioso. Y era frío porque realmente le importaba cero cómo se sentía su hermano. Solamente sus aspiraciones eran basándose en el dinero y en la plata o el provecho que podía sacar de ese circo, y eso le generaba como un alto grado de superioridad. Era envidia y sentía envidia porque su hermano fue una de las personas más cercanas a su padre, y ese aire lo disfrazaba con la superioridad y como con esa maniobra con el que hacía las cosas, y de pronto él temía que no se llegaría a concretar, o que Jorge iba a ser un impedimento a la hora de él comprar ese circo y formarlo en un gran imperio, porque además era una persona que era de grandes aspiraciones. Y que tenemos al personaje Roque, de él podemos
destacar que es un hombre trabajador y que ama el circo, pero él también tiene su esposa, sus hijos, un bienestar por el cual tiene que velar. Todas esas necesidades y todo el declive que tiene el circo es lo que lo hacen tomar esa decisión. Encuentran una especie de asfixia y es lo que hace que venda el circo, sin importar también lo que sienta Jorge y lo que para él eso significa. Entonces podemos destacar de él que es un hombre trabajador y que de pronto también se encuentra en el obsoletismo de no querer remodelar o actualizar, buscar otras alternativas para poder salvar al circo. Entonces podemos destacar eso de él. Y bueno, vamos a pasar a un último tema, que es la locación, y eso lo veremos en la siguiente historia. En cuanto al estilo o al género que se vive dentro pues del cortometraje, este alude al drama, y esto se puede ver marcado en el título principal y el título final que se utiliza en la obra. El drama por todas las escenas que se ven ahí de depresión, alcoholismo, y la escena final que se ve muy marcado el drama y la tragedia en cuanto al suicidio que se ve reflejado en el último toma de esta escena. Entonces podemos decir que el drama prima mucho en el estilo y en el género de este cortometraje. En producción, la productora y directora de sonido del cortometraje se pudo ver, de pronto percibir, que no buscó completamente un sonido limpio, porque eso se hubiese habido una contradicción a la hora de ver que este tipo de cortometrajes está en una localidad, en una locación de barrio, es un circo de barrio, pero sí trató de priorizar un poco las voces de los personajes sin que se perdiera la naturalidad propia o las sensaciones o la esencia que estaba en el cortometraje. Entonces es muy importante recalcar eso, la naturalidad del sonido. No se influyó mucho en algo artificial, sino en algo mucho más natural. Entonces, muchísimas gracias. Esos fueron mis aportes, espero les hayan servido de algo, y vamos ahora con la siguiente intervención.